Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial y la misericordia y compasión de su Hijo Jesús estén con ustedes en esta maravillosa mañana del año 2023. El mensaje de hoy lo he titulado Corazones Insensibles. Es la segunda parte de nuestra estadía en Italia. Antes oremos a nuestro Padre Celestial. Es hora, Señor. Es día hoy. Es el tiempo de alabar a Dios, a aquel que no nos desampara en su heredad. Gracias, Señor, por hacernos bienaventurados, por aquellos que son misericordiosos, mansos, pacificadores, pobres de espíritu, por aquellos que son saciados de tus justicias. Gracias, Señor, por ser nuestra roca y refugio de nuestra confianza. Gracias porque tu testimonio es firme, sin variaciones. A ti, Señor, toda la honra en este día y por los siglos. Gracias, Señor, de nuevo por tu inmerecida gracia. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Corazones insensibles se ha tomado de los versículos del capítulo 28 del libro de los Hechos. 17 y 30 son los versículos. Italia es la cuna del Imperio Romano. No ha perdido al día de hoy el esplendor desde el punto de vista cultural e histórico. Nuestro segundo guía en la ciudad nos mostraba de manera orgullosa sus impresionantes monumentos, resaltando con suma tristeza lo informado por el guía del primer día de que algunos de estos monumentos fueron vandalizados totalmente y otros desarmados de manera parcial para construcción de las grandes iglesias de Roma cristianas en el día de hoy. Lo cierto es que resulta imposible no quedarse maravillado con sus monumentos, muchos de los cuales nos guían y recrean en nuestra mente su pasado. Para muchos Roma es encanto, para otros es tristeza, melancolía. Algo parecido nos dice el libro de 2 de Corintios en su capítulo 2 y los versículos 15 y 16. Escuche la palabra de Dios. Olor de muerte que los lleva a la muerte y olor de vida que los lleva a la vida. Menciono esto porque eso fue lo que sucedió con los judíos que se reunieron en Roma con el apóstol Pablo y que a su vez consideraban a este portador de una secta de los nazarenos con una predicación que llegaba a ser una herejía, como lo podemos ver en estos versículos del libro de los Hechos. En esta ciudad de Roma se presenta posiblemente la última exhortación a los judíos de parte del apóstol. La palabra nos dice que algunos se convencieron, pero otros se negaron a creer. Al retirarse estos de la casa donde habitaba el apóstol, escuchamos la voz de Pablo, afirmando lo expresado por el Espíritu Santo de Dios a través del profeta Isaías en su capítulo 6 y los versículos 9 y 10. Habían transcurrido 700 años y los judíos se mantenían con los oídos embotados, sus ojos cerrados y el corazón insensible. Se mantenían firmes en su rechazo de aceptar a Jesús como el enviado de Dios y el Mesías esperados, no muy diferente de lo que sucede hoy en día en ese pueblo. En el año 58, Pablo estuvo en prisión por 2 años en Cesarea, mientras Félix era gobernador. En el año 60, Félix fue sustituido por Porcio Festo, a quien no encontrar nada contra Pablo, quiso mantenerlo y enviarlo a Jerusalén ante el Sanedrín. El apóstol se negó y ejerció su derecho de ciudadano romano de apelar un caso capital delante del César. Para mí, parte de Roma toma ese olor de esos años del 61 al 68 después de la muerte de Jesús. Es el olor de la salvación de Dios enviada a nosotros los gentiles. El final del libro de los Hechos, en su capítulo 28, nos presenta 2 cosas interesantes. En primer lugar, el versículo 29 no se encuentra ni siquiera en las mejores versiones antiguas. Y en segundo lugar,
nos afirma de que Pablo pasó 2 años completos en una casa alquilada por sus propios medios, reafirmando la esencia del Evangelio, predicando del reino de Dios y enseñando del Señor Jesucristo sin impedimento ni temor. Esto aplica a los años 61 y 63 después de Cristo. En estos años escribió las cartas a las iglesias de Éfeso, Filipenses, Colosenses y Filemón. La Biblia detalla de una manera clara sus 3 últimos escritos: Primera de Timoteo, la carta a Tito y su carta final a Segunda de Timoteo. Pero hay algunos sucesos de los cuales me gustaría saber, y entiendo que a ustedes también, que fueron claves entre el final del año 63 hasta el año 68. Por sus cartas finales, debo entender que el propósito de Dios se había cumplido en la vida del apóstol. El mensaje del versículo 11 del capítulo 23 del libro de los Hechos lo confirma. Escuche lo que dice la palabra de Dios. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Esos últimos 4 años, limitado a la cárcel, tanto en Cesarea como en Roma, formaban parte de la administración del Evangelio hacia los gentiles. Pero en este punto sería extraordinario hablar con el apóstol de mis interrogantes. ¿Cómo resultó, Pablo, tu enfrentamiento delante del emperador Nerón después de esos 2 años en la casa alquilada? ¿Qué sucedió con Onésimo? ¿Fue bien recibido por Filemón como su esclavo o como su hermano en Cristo? Indagaría un poco más con relación al mismo Onésimo. ¿Será el mismo que menciona 50 años después Ignacio de Antioquía como el obispo de Éfeso? ¿Vivía Filemón en Colosas o vivía en la Odisea? ¿En qué se basaba el informe completo con relación a tu condición que tu colaborador Tíquico haría conocer, como nos informa en Colosenses capítulo 4, versículo 7? Cuéntanos un poco más de Aristarco, ese varón macedonio quien estuvo contigo en esos momentos difíciles del amotinamiento de los efesios en el templo de Diana y que fue tu compañero de prisión en Roma. Dime de Marcos, el evangelista, el mismo que se retiró en aquel primer viaje, de quien sabemos por tu última carta a Timoteo que fue al final de tu vida muy útil para ti. ¿Quién era Jesús, el apoderado, el justo? ¿Cuáles eran los nombres de aquellos pertenecientes a la casa del César que mencionas en la carta de Filipenses en el capítulo 4, versículo 21? Resulta maravilloso ver en este versículo el comienzo y aceptación del Evangelio dentro de la corte imperial, lo que marcaría su destino 300 años después de tu muerte. ¿Pudo desarrollar Tito todo lo encomendado por ti en la isla de Creta? Ese mismo Tito a quien llamas tu verdadero hijo, tu colaborador en el trabajo, en la lucha y lleno del Espíritu Santo. Tito a quien llevaste a Jerusalén junto a Bernabé, como mencionas en Gálatas 2, versículo 1, y quien fue mensajero de posiblemente tu carta redactada más fuerte, como lo es Segunda de Corintios. Era Lucas a ciencia cierta el hermano cuya alabanza en el Evangelio se escuchaba por todas las iglesias. Por cierto, hablando de Lucas, ¿serías tú quien le recomendó terminar abruptamente el libro de los Hechos para guardar tus tiempos finales?
Cuán grande amor el de Lucas al poderse quedar contigo en esos momentos finales de tu vida, no solo como tu fiel colaborador, sino como tu médico personal, como así indicas en 2 de Timoteo capítulo 4. Al poder leer posteriormente la carta de Clemente I, dirigida a los Corintios, este nos dice algo bien interesante. Implica que llevaste la palabra hasta el límite extremo de Occidente, llevando mi pensamiento a la posibilidad de que pudiste llegar a España o posiblemente hasta Inglaterra. ¿Podrías confirmarlo? Tus cartas finales abren mi imaginación y te puedo ver de nuevo enarbolando la bandera de Cristo en ciudades como Éfeso, Corintio, Filipos, Macedonia, Judea, Troas. ¿Cómo fue tu recibimiento en Colosas? ¿Y cómo tu primer viaje a la isla de Creta? ¿Qué puedes añadir? Termino este segundo mensaje con relación a Roma con lo siguiente. Las últimas 7 cartas del apóstol Pablo nos presentan datos bien interesantes. En la carta a Filemón, en su capítulo 1 y su versículo 22, nos habla de su confianza de ir a visitarlos a la iglesia de Colosas, indicándole que te guarde alojamiento. En Filipenses 1 y su versículo 26, les dice a la iglesia de Filipos que probablemente irías a visitarlos, los que nos da a entender que serías encarcelado después de esos 2 primeros años en Roma. Durante tu tercer viaje, Pablo permaneció en Éfeso mientras enviaba a Timoteo con Erasto a Macedonia. Pero en 1 de Timoteo, en su capítulo 1 y su versículo 3, le indica a este que él iría a Macedonia y que por lo tanto Timoteo se quedaría en Éfeso. Lo que sugiere que esto sucedió después de salir de la cárcel en el año 63. Por el libro de Tito sabemos que fue a Creta, que fue a Nicópolis, donde pasó el invierno, como lo podemos ver en esa carta, en su capítulo 3 y su versículo 12. Por 2 de Timoteo, escrita aproximadamente entre los años 67 y 68, lo encontramos viajando a Troas, a Corinto y a Mileto. Su aventura dentro del Evangelio se aproximaba a su final. La Biblia no nos dice cómo murió el apóstol Pablo. Voy más lejos. La Biblia solo nos informa de la muerte de uno de los apóstoles de Jesús. Se trata de Santiago, el hermano del apóstol Juan, como lo podemos ver en el libro de los Hechos, en su capítulo 12 y su versículo 2. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? ¿Qué dicen las tradiciones? ¿Qué dicen los arqueólogos que nos sirvieron de guía en esta travesía? La próxima semana viajaremos en el tiempo. ¿Tiempo de martirio o tiempo de entrega a quien lo llamó en el camino a Damasco? Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente, hermanos. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener
necesario morir. Dame en tu vida esa clase de vida que sabe dar. Dame en tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame en tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Solo para ti, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti.